entramos al tema y la prédica que vamos a compartir el día de hoy. El título ya de por sí es un título fuerte, ¿sí? Un título fuerte, como si pusiese en duda la palabra de Dios misma. El mensaje de hoy se titula ¿Qué tanto es creíble la palabra de Dios? ¿Qué tanto es creíble la palabra de Dios? Hmm. ¿Habrán escuchado ustedes alguna vez personas que refiriéndose a la palabra del Señor, la Biblia, la han descalificado diciendo que es un libro que está lleno de mitos, leyendas, cuentos de gente antigua, que nada tiene que decirle al varón o al hombre o la mujer del siglo XXI, que es un libro que está lleno de enseñanzas de pronto machistas, cosas como esas también he escuchado de la Biblia, enseñanzas machistas, y una serie de cosas que se dice acerca de el libro, el famoso libro llamado Biblia, y cuando digo famoso lo digo con todas las letras, porque es de conocimiento público que la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Es el libro por excelencia bestseller. Es el libro más conocido en toda la tierra. Es un libro que quieren tener hasta los incrédulos. Es un libro que quieren tener hasta los ateos para ver qué le encuentran a este libro para poder criticarlo, ¿sí? Entonces se ocupan también en leerlo para buscar la forma de criticarlo, descalificarlo y de alguna manera tirar por tierra lo que la palabra de Dios escrita en este libro llamado Biblia ah, dice, ¿sí? Entonces tratan de buscar contradicciones, tratan de buscar, y bueno, algunos dicen, no, esto es un libro escrito por el hombre, algún loco que se puso a escribir estas cosas y qué sé yo. Bueno, obviamente son personas desinformadas, son personas que no están formadas en cuanto al conocimiento de la Biblia precisamente, de su historia, de la conformación del canon, de los autores. La Biblia tiene, para dar un poquitos datos nada más sobre ella, la Biblia tiene 66 libros, 66 libros. Y esta Biblia, la palabra que tenemos en nuestras manos, o hoy en día, gracias a Dios y a la tecnología, lo tenemos en nuestros celulares. Por eso yo a veces les digo, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, ¿sí? Porque allí en nuestros celulares también está hoy la palabra del Señor o en nuestras computadoras. Eh, y resulta que este libro maravilloso es un libro compuesto por 66 libros, como les decía, 29 y 37 en los Antiguo y Nuevo Testamento, y también fue escrito por 40 autores, ni más ni menos, que vivieron en un lapso de tiempo de 1500 años aproximadamente. 1500 años. Entre esos 1500 años, es decir, que los autores no fueron contemporáneos, muchos de ellos totalmente distantes unos del otro, escribieron todos un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis tiene trazado un plan perfecto de salvación para la humanidad. Siempre va a ser un libro cristocéntrico, desde Génesis hasta Apocalipsis, será un libro que nos hablará de Cristo y del plan de salvación de nuestro Dios para toda la humanidad, desde el principio hasta el fin. Un libro temático, un libro que tiene una línea, que tiene una coherencia, una Biblia, un libro que a pesar de que puede ser por momentos poéticos, por momentos profético, por momentos histórico, por momentos doctrinal, por momentos teológico, es un libro que siempre estará expresándonos el corazón de Dios, la Biblia, ¿sí? Ahora, también la Biblia, por supuesto, ha sufrido traducciones, y cuando digo sufrido a veces hay que decirlo con todas las letras, porque en algunas traducciones o en algunas ediciones de la Biblia se han cometido algunas interferencias humanas, se han hecho algunas intervenciones humanas en las revisiones bíblicas, y por eso es que algunos textos
por ahí dicen algunas cosas que hay que entenderlas en su contexto inmediato, o en su contexto histórico, o en su trasfondo histórico, para ver realmente que esté bien traducido. Algunos textos tienen esa, pero no son tantos, son apenas, por ejemplo, la Reina Valera tiene, creo que son 5 textos que son espurios, se llaman textos espurios. Cuando se hacen los estudios de los escritos bíblicos, textos espurios porque no son tan claros, son un poco oscuros, un poco grises, como que no son tan fáciles de poder comprender. Pero eso es simplemente porque ante la lectura ligera, ante la lectura superficial, pareciera a veces que dice una cosa, pero que al fin dice otra. Aquellos hermanos que han estado estudiando conmigo en Enoch, los hermanos que han estado participando en consultorios bíblicos, saben que muchas veces hemos visto esto en la palabra del Señor, hemos analizado textos donde parecía que decía una cosa, pero al fin decía otra. Entonces, no es un problema de traducción, sino un problema de interpretación muchas veces lo que ocurre en las Escrituras. La suma de la palabra, dice la Biblia, la suma, dice el Salmo 119, 160, ese texto anótenlo y después lo pueden leer, ¿sí? La suma de las palabras de Dios es la verdad. La suma de las palabras de Dios es la verdad. Así lo dice la versión NTV, si mal no recuerdo. La suma de las palabras de Dios es la verdad. ¿Sí? Es decir, que para entender la verdad plena, completa, absoluta de Dios, hay que sumar todas las escrituras para poder comprender en un panorama bien amplio todo lo que Dios quiere expresarnos a lo largo de 1500 años en que se tardó en escribir este famoso libro bestseller de toda la humanidad. Bien, un poquito, como les dije, de datos, en principio, para entender más o menos de qué libro estamos hablando y por qué se le llama palabra de Dios y por qué Jesús, refiriéndose a la palabra de Dios, dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Allí en San Juan 17, 17, cuando Jesús estaba haciendo la oración sacerdotal, él dijo en ese momento, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios tiene ese poder santificador, ese poder santificante, ese poder de ir corrigiendo lo torcido, ese poder de ir enderezando las veredas chuecas de nuestra vida, las sendas torcidas que hemos transitado en la vida. La palabra de Dios tiene el poder de iluminarnos ese camino y de enderezar ese camino y hacer de esa vereda una vereda de justicia, o de ese camino un camino de justicia, de verdad, ¿sí? Todo eso lo incluye el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Hemos hablado en otras ocasiones, en otros mensajes, acerca de las relaciones que Jesús tenía con la gente. Jesús tenía gente que era oyente de él, oyentes, que luego que le oían, muchos de ellos creían. Entonces pasaban de ser oyentes a ser creyentes. Este es el caso que estamos leyendo ahora en este texto de Juan 8. Vemos que algunos judíos que habían estado escuchando a Jesús hablar de distintos temas importantes, por supuesto, de las Escrituras, estos judíos, una vez que lo escucharon hablar a Jesús, comprendieron, se les abrió el entendimiento y comprendieron que Jesús era realmente quien todos decían que era, el Mesías esperado de Israel. Y estos judíos llegaron a creer en Jesús después de haberle oído hablar a Jesús. Entonces pasaron de ser oyentes a ser creyentes, de oyentes a creyentes. No se olviden de esto, de oyentes a creyentes. Todos nosotros los que estamos aquí en general, creo que hemos pasado por este proceso ya. Nosotros hemos escuchado, hemos oído el Evangelio, la palabra de Dios,
y después de haberla oído hemos entrado en el proceso de creer esa palabra que nos ha sido impartida. Entonces pasamos de oyentes a creyentes, a tener una relación más cercana con Jesús, porque ahora ya no sospechamos de que si será o no será el Mesías, el Salvador, el Señor, el Rey de Reyes. Ya no tenemos duda de eso, porque aparte le abrimos nuestro corazón y Él está haciendo cosas dentro de nuestra vida. Él está haciendo cambios, transformaciones, está produciendo cosas muy fuertes dentro de nosotros, apartándonos del pecado y una serie de cosas que su presencia en nosotros lo está haciendo posible porque hemos creído en Él. Pero resulta que el texto dice que estos judíos que habían creído en Él, a ellos se dirigió Jesús diciéndoles, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, Jesús les está dejando muy en claro que para ser discípulo y dejar de ser creyente, ¿sí? Pasar ahora a otra relación, a otro nivel de relación con Él, tenían que permanecer en la palabra. El que permanece en la palabra, siendo ya creyente, entra en ese proceso del discipulado, entra en ese proceso de crecimiento, del conocimiento de la voluntad de Dios y del cómo se debe vivir y experimentar la vida cristiana en su plenitud, en su totalidad. Y luego Jesús dice, ¿cuál es el beneficio que se obtiene cuando yo dejo de ser un mero creyente y trabajo duro para ser un discípulo del Señor? El mismo Señor allí dice en el verso 32, y conoceréis la verdad. Número uno, si yo permanezco en las Escrituras, si yo permanezco en la palabra de Dios, conoceré la verdad, dijo Jesús. Número uno, primer beneficio, conocer la verdad. Una verdad que, vamos a ver hoy en el mensaje, no es relativa. Toda verdad humana es relativa. Hasta las verdades científicas son relativas muchas veces, debido a que la ciencia ha afirmado en algunos tiempos ciertas cosas y luego al pasar el tiempo se dieron cuenta que no era tan así o no era de la manera que lo habían afirmado, justamente porque la ciencia sigue investigando, sigue creciendo, sigue explorando los campos científicos y entonces se dieron cuenta que ciertas teorías quedaron obsoletas, ¿sí? Por eso es que se les llama de esa manera, teorías científicas obsoletas. Muy bien. Ahora el Señor Jesucristo dice que cuando conozcamos esta verdad que emana la palabra de Dios, esta verdad nos va a hacer, segundo beneficio, libres. Libres. Este es el problema, podríamos llamarle de esa manera, o este es el dilema que se le presenta muchas veces al creyente que no ama la escritura, que no practica la lectura de la Biblia, que no se aferra al análisis, a la exégesis de los pasajes bíblicos, que no aprende a ir más allá de la simple escucha, que no está mal, por supuesto, de la escucha de una prédica, no sabe comprobar, corroborar de pronto que lo que está escuchando es realmente palabra de Dios, porque no está familiarizado con el estudio de las Escrituras, concienzudo, hecho de la manera correcta, una hermenéutica, una hermenéutica y una interpretación como realmente se debe hacer de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se suscita, se presenta en la vida de un creyente, que todavía no ha entrado en el proceso de el permanecer en las Escrituras. Primer problema es que no conoce la verdad en su totalidad, ¿sí? No está conociendo la verdad en su totalidad. Esto trae como consecuencia, al estar en un estado de ignorancia en muchos campos de la vida cristiana, trae como consecuencia de que esta persona va a vivir en cárceles espirituales y emocionales, psicológicas, almáticas, del corazón y del espíritu. Muchas cosas van a estar alejadas de esta persona creyente,
porque no las adquiere por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esta persona no está libre. Eso es lo que Jesús está diciendo, que el que permanece en la palabra de Dios, el que permanece en las Escrituras, esa persona entrará en el proceso del discipulado, de no solo ser creyente, ¿sí? Como dije recién, todos aquí los presentes somos creyentes, por eso estamos en este lugar, pero de pronto no todos estamos entrando en el camino del discipulado, es decir, permaneciendo en el estudio de las Escrituras para conocer realmente el corazón del Padre, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, estamos en una posición, pero no estamos en una dinámica. Estamos parados en un lugar, en una posición de creyentes, pero no estamos caminando, no estamos viviendo una vida dinámica de avance, de crecimiento, de evolución en el conocimiento, porque no nos estamos relacionando con la fuente del conocimiento, que es la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Amén. Bien, entonces, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con la persona que no entra en ese camino discipular que está hablándonos aquí el Señor Jesucristo? Esa persona no es libre. Y una persona que no es libre es una persona que está privada, es una persona que está atada, es una persona que está encarcelada, es una persona que está en cautividad, es una persona que está privada, es una persona que está realmente en una situación lamentable. Ninguna de estas palabras que yo les he dicho suena muy bonito. No suena bien estar encarcelado, estar privado, ¿sí? Estar inhibido. No suena muy bien eso. Mucho menos cuando se trata de mi vida espiritual y emocional. Es triste poder ver a una persona que no sabe discernir por qué está triste, por ejemplo. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tanto tiempo? Vivo triste, me levanto triste, me acuesto triste, lloro y no sé ni por qué, y no discierne qué le está pasando. Pero si simplemente leyera 2 Corintios capítulo 7, verso 10, se daría cuenta los tipos de tristeza que existen y por qué motivo podría estar atravesando ese episodio o ese proceso de tristeza. ¿Me explico? Entonces, cuando leemos ese texto de 2 Corintios 7:10, y más si lo leemos en la TLA, que lo dice bien clarito, cuando dice, no lo lamenten cuando Dios los ponga tristes. No lo lamenten cuando Dios los ponga tristes. O sea, que una de las fuentes de la tristeza es Dios mismo. Dios mismo, que utiliza la tristeza con un propósito. ¿Qué lo dice ese mismo texto? Dice, porque de esta manera ustedes se arrepentirán y ustedes pedirán perdón y se salvarán. Entonces la tristeza tiene su lado positivísimo cuando viene de la fuente que es Dios mismo. Ahora, el mismo texto dice que hay otra tristeza, la tristeza del mundo que produce muerte. Esa es la famosa depresión, ¿sí? Entonces, cuando uno viene al entendimiento de esta situación emocional que podemos estar viviendo y entendemos que existen estas dos fuentes, y que nosotros como cristianos podemos estar siendo entristecidos por Dios porque Dios nos ama y nos quiere salvar, quiere que nos apartemos del pecado y Dios va a producir eso en nuestro corazón para que nosotros justamente nos apartemos de lo que está mal, nos volvamos a Él, pidamos perdón y nos salvemos. ¿Te das cuenta? Entonces, así como eso, otra cantidad de cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, con nuestra vida social, con nuestra vida familiar, con el desarrollo intelectual, con el desarrollo de la inteligencia espiritual, como lo llama el apóstol Pablo. Hay una cantidad de cosas tremenda que la palabra de Dios aborda para que nosotros vayamos siendo libres, libres libres de la ignorancia, libres para poder escoger el mejor camino en la vida, ¿sí? Tener la libertad de poder escoger lo mejor, lo que Dios nos sugiere que hagamos, pero si no tenemos el conocimiento, pues entonces viviremos la vida
esperando tener un sueño profético, esperando que alguien nos traiga una palabra profética y que nos diga, tú tienes que ir por este lado. No, amados, hay algo muy seguro a lo cual nosotros hacemos bien en estar bien aferrados a eso, y eso es la palabra de Dios, decía el apóstol Pedro. La palabra de Dios es la profecía más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar bien aferrados a ella, asidos de ella, cual lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es verdadera, es infalible, es potente, poderosa, nunca deja de ser. La palabra de Dios es transformadora, sustentadora, fortalecedora, consoladora, exhortadora. La palabra de Dios cumple una función y un rol tan maravilloso en nuestras vidas que el mismo Señor Jesucristo llegó a decirlo de esta manera. Fíjense cómo el Señor lo dijo. ¿Por qué trabajas tú 8 horas al día, 9, 10 horas al día, corres, vas, vienes todo para juntar la platita para comprar qué cosa? El pan diario. ¿Sí? Corres todo el día para poder tener tu pan diario, tu alimentación. Fundamentalmente, obviamente, después hay otras cosas en segundo o tercer plano. Pero el Señor Jesucristo, hablando de eso que es tan vital y tan importante como es el nutrimiento de nuestro cuerpo, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo que realmente nos da vida y vida en abundancia. El hombre moderno cree que lo más acertado es creer en lo que la ciencia manifiesta. ¿Sí? El hombre moderno está muy enamorado de eso. El hombre moderno está muy enamorado de la frase, está científicamente comprobado. De hecho, el marketing se apropió de esa frase, científicamente comprobado, y todo el tiempo lo utilizan para venderte cualquier tipo de productos para la salud, para la nutrición, para la salud de tu piel, para la belleza, para científicamente comprobado, ¿sí? Entonces, cuando a ti te dicen científicamente comprobado, eso espanta todo tipo de dudas que tú puedes tener de ese producto, ¿sí? Y lo compras confiando plenamente de que eso va a ocurrir tal como te lo están presentando porque está científicamente comprobado. Bien, y después tú misma y tú mismo compruebas que esto que estaba científicamente comprobado en la praxis o en la práctica o en el uso de ese producto resulta que no tiene el mismo resultado que te decía el recetario o las características del producto, no tiene los mismos resultados. ¿Sí? ¿Suele ocurrir o no? Nos venden los productos de esa manera y como este mundo actual y moderno se ha enamorado de esto de que está científicamente comprobado, entonces avanzamos y confiamos y muchas veces nos comemos una compra que no deberíamos haber hecho. Encima, cuando te dicen está científicamente comprobado, el valor aumenta, ¿sí? Eso aumenta el valor del producto. No es lo mismo que te vendan algo que nadie da fe de eso, no hay ni siquiera testimonios de gente que diga esto lo usé y me hizo bien, no hay nada, ni científicamente comprobado, nada, entonces eso no tiene valor de mercado prácticamente. Por lo tanto, esa frase le agrega valor al producto. Pero también la ciencia verdadera, como Pablo le decía a Timoteo, hay algo llamado falsamente ciencia, le decía a Timoteo. Ten cuidado, Timoteo, con andar enredándote con filosofías vanas, con huecas sutilezas, con filosofías huecas que con sutilezas vienen a querer apartarte de la verdad. Ten cuidado porque muchos han querido seguir ese camino y se han terminado perdiendo por seguir aquello que se denomina falsamente ciencia. Ahora, pareciera que Pablo está atacando la ciencia. No, no, no. Lo que él está haciendo mención es de algo que falsamente se lo llama ciencia. Porque la palabra de Dios en ningún momento ataca la ciencia. Todo lo contrario. Dios mismo es fuente de inteligencia y de ciencia, dice la palabra del Señor, y es Él quien le ha transferido a sus criaturas la posibilidad de desarrollar inteligencia, distintos tipos de inteligencia inclusive, distintos tipos de inteligencia
porque es un atributo transferible de Dios. Dios le transfirió ese atributo de ciencia, de conocimiento a sus criaturas, y sus criaturas, si se ocupan en trabajar sobre eso, van a poder desarrollar ciencia, conocimiento, ¿sí? Pero hay ciencia, entre comillas, que es falsa, que responde a intereses espurios, ciertas teorías que se han hecho de pronto porque le beneficiaba al científico que estaba postulando tal cosa. Entonces, muchas veces detrás de ciertas teorías hay mentiras, hay falacias, hay cosas que no son reales, hay cosas que no son científicas. No pueden atravesar exitosamente el proceso científico. El método científico no lo pueden atravesar exitosamente. ¿Me explico? Pero esta misma ciencia, la que realmente se merece dignamente el nombre de ciencia, hay científicos que son honestos, que son dignos de ser llamados como tal. Esas personas de ciencia, de la ciencia verdadera, también ellos han comprendido muchas veces que ciertas teorías que en otras épocas de la humanidad eran consideradas científicas, es decir, algo que estaba científicamente comprobado o sostenido por la ciencia, resultó ser que con el pasar de los años se siguió estudiando, explorando, investigando a través del método científico, y resulta que tal teoría no era tan así o no era nada así, ¿sí? Y por eso es que pasan a la categoría de teorías científicas obsoletas. Pasan a esa categoría y ya eso no se vuelve a citar por el hombre de ciencia. Una teoría científica obsoleta es una teoría que fue alguna vez comúnmente aceptada. Esto es la definición de este término, pero que por la razón que sea, siempre una razón de por medio, por supuesto, ya no es considerada como tal. No describe la realidad de un hecho científico, ¿sí? Eso no quiere decir entonces que la ciencia en sí misma sea mala, que el método científico sea inútil. Por supuesto que no. La ciencia le ha dado cantidad, millones, toneladas de beneficios a la humanidad. La ciencia ha hecho cosas maravillosas como la tecnología, esto mismo, la ciencia de la informática, la tecnología. Miren lo que está ocurriendo en este momento aquí mismo. Distintas naciones de la Tierra unidas en una sola reunión donde podemos estar recibiendo palabra de Dios en este lugar. ¿Se dan cuenta lo maravilloso del beneficio de la tecnología que a través de los hombres de ciencia se ha ido desarrollando, y todavía lo que viene? ¿Sí? Las cosas que se avisoran, que muy pronto vendrán a través de esto, de la tecnología, a ser parte de la comunicación, que prácticamente va a ser casi real estar reunido con una persona, porque hasta nos vamos a poder ver y tocar. Una cosa extraordinaria. Cosas que no están tan lejos, ¿eh? No están tan lejos. Bien, pero eso entonces nos dice claramente que si hasta la misma gente de ciencia nos dice, bueno, sí, hay cosas que de pronto al pasar los años, al pasar los siglos, se fueron descubriendo que no eran así, no era tan así o no era así, entonces eso ha quedado obsoleto. ¿Qué es lo que reconoce entonces la ciencia cuando reconoce tal cosa? Lo que está haciendo es decir con toda claridad que la ciencia humana es algo que es primero perfectible, es algo que se puede ir perfeccionando, que puede ir evolucionando, que puede ir creciendo, ¿sí? Por lo tanto, lo que va quedando atrás habrá tenido algunas carencias de conocimiento, se habrán producido algunas limitaciones del conocimiento por la razón que sea, pero luego, con el pasar de los años, la ciencia fue perfeccionando ese conocimiento. Y de pronto, quizás hasta lo que hoy se sostiene como científicamente comprobado, de pronto dentro de 100 años van a decir, bueno, aquello que se creía en el año 2024, ¿sí? Hace 100 años atrás, resulta que al pasar los años, las décadas, la ciencia descubrió que no era tan así o no era así. Bien, podría pasar como pasó con las viejas teorías que han quedado obsoletas. Ok, entonces, ¿podemos nosotros afirmar con plenitud de confianza algo que se dice científicamente comprobado a la luz de lo que la misma ciencia dice? Pues al parecer nos brinda mucha confianza, pero no la seguridad absoluta.
Ni la ciencia lo dice, ni la ciencia sostiene que son dueños de la verdad absoluta. No tienen la verdad absoluta. Desde el campo filosófico se dice que la verdad es relativa, ¿sí? Que no existe la verdad absoluta, cosa que de pronto es una cosa extraña, como que se contrapone en el mismo razonamiento. En una oportunidad, hablando con una persona con pensamiento muy evolucionado, aparentemente, me decía que la verdad absoluta no existe. La verdad absoluta no existe. Entonces yo le pregunté si estaba absolutamente seguro de lo que me estaba diciendo. ¿Me está escuchando? Me decía, la verdad absoluta no existe. Ok, le digo, ¿y tú estás absolutamente seguro de lo que me estás diciendo? Y se quedó pensando la persona. Claro, se encerró solo. Se encerró solo. Me estaba haciendo una afirmación de algo que él mismo decía que era probable que no fuese verdad. Entonces, así es como se encierra lamentablemente el hombre en sus razonamientos que a veces son muy necios. Ahora, la verdad, dijo Jesús, sí existe. Y es una verdad inconmovible y absoluta. Y esa verdad es la que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando la boca de Dios se abre para emitir palabra, nosotros tenemos que estar delante de Él con temor y temblor realmente porque habla Dios. Dios. Hermanos, a mí me pasa, ustedes tienen el beneficio, podríamos decir, que están escuchando la palabra, pero a mí no me ocurre lo mismo que a ustedes. Yo tengo que procesar la palabra a través de la lectura, ¿sí? Tengo que leer, tengo que investigar, tengo que indagar, tengo que hacer la exégesis de los pasajes que voy a presentar, pero ustedes no se imaginan cómo me estremece Dios a mí cuando me está mostrando las escrituras. ¿Cómo me estremece? Hoy mismo, no sé cuántas veces lo dije cuando estaba esta mañana preparando el mensaje, no sé cuántas veces dije, Dios mío, pero tú eres tremendo, Señor. Tú eres maravilloso. Qué glorioso eres tú, Señor. Cuando iba analizando progresivamente el mensaje de hoy, yo decía, qué cosa más impresionante. Oh, Padre, pero qué gloria que hay encerrada en tu verdad, Dios mío. Qué glorioso todo esto. Ahora lo van a entender por qué, porque les voy a ir mostrando los textos, ¿sí? Nosotros los cristianos entonces sostenemos que sí, efectivamente, existe la verdad absoluta, cierta e inconmovible, y esa verdad es la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué te dice el hombre pseudocientífico, le vamos a poner para que se entienda mejor, entre comillas científico? Te dice, no, eso es un libro viejo, un libro antiguo, un libro de mitos, leyendas, un nombre escrito por algún loco religioso, todas esas cosas para tratar de descalificar al texto bíblico porque evidentemente no lo conoce, a él no le ha amanecido y él todavía tiene su entendimiento entenebrecido y no puede ver la luz de las escrituras a cabalidad porque el Espíritu, que es el que nos enseña toda verdad de las escrituras, no habita en él. Entonces es lógico que esa persona no pueda comprender lo que ustedes como hijos de Dios, que quizás ante un mundo secular intelectualizado y qué sé yo, ustedes de pronto se sienten menoscabados frente a ese mundo y resulta que ustedes conocen unas verdades impresionantes, grandísimas, tremendas, maravillosas que vienen de parte de Dios. Bien, veamos entonces qué es lo que sostenemos nosotros los hijos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, cuando se refiere a la profecía se refiere a todo el texto bíblico es profético, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros los cristianos sostenemos
acerca de la verdad, la palabra de Dios, como verdad absoluta. Hacemos muy bien en estar aferrados a ella, decimos nosotros. Pero esto no es un acto de pensamiento mágico, de fanatismo religioso. Esto no es una cosa que hemos tomado nosotros los cristianos por creer por creer. No, no, esto tiene una lógica, esto tiene una coherencia absoluta, justamente, que es la que vamos a descubrir más adelante en este texto. Bien, ahora, el hombre de ciencia está entonces, dijimos, oscurecido en su entendimiento. El entendimiento puede estar entenebrecido por causa del pecado. Las tinieblas tienen lugar en ese corazón y no permiten que la persona vea desde una lógica espiritual o desde un punto de vista espiritual, desde un espíritu vivificado, no puede ver el hombre toda esta cosa maravillosa de la palabra de Dios. Pero sí el hombre intelectual, el hombre que puede racionalizar una situación, puede escuchar textos bíblicos que con una simple interpretación de texto se puede dar cuenta que estamos hablando de ciencia o de hechos científicos, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia afirma en Isaías 40:22, cualquier persona, ustedes anoten esto porque es importante cuando hablen con personas que le digan, no, la Biblia es un libro viejo de cuentos, de leyendas, de mitos. Bueno, pregúntenle a esa persona, por ejemplo, ¿cómo hizo un hombre que vivió hace 2700 años atrás para escribir con tanta exactitud científica un hecho y un dato duro científico como este que vamos a leer aquí? Dice Isaías 40:22, desde el principio, Él está sentado, refiriéndose a Dios, más arriba, hijo, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahí está. La primera parte de arriba. 40:22. Esto está en la Biblia Reina Valera. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora, hay muchas versiones bíblicas que nos van a dar muchísimo más luz sobre lo que el texto está diciendo. La versión de Jerusalén, por ejemplo, dice, Él está sentado, no, ahí donde estábamos, hijo. Perdón, ahí mismo. Él está sentado sobre el orbe terrestre, sobre el orbe terrestre, cuyos habitantes son como langostas. Él expande los cielos como un tul y los ha desplegado como una tienda que se habita. Bien, en ese texto, hermanos, hay una cantidad de información científica impresionante. Pero quedémonos con la parte del orbe. Si ustedes buscan en sus diccionarios la palabra orbe, se van a encontrar con la gran sorpresa, si es que no lo saben, que la palabra orbe significa cuerpo celeste esférico. Esférico. Una esfera. Es decir, lo que está diciendo Isaías 760 años antes de Cristo, hace 2700 años atrás, lo que está diciendo Isaías, el profeta, es que la tierra es esférica, es decir, como si fuese un globo. Por eso es que se le llama globo terráqueo. Ahora, fíjense la siguiente versión, lo que dice, la versión Castilian. Dice, Él habita sobre el globo de la tierra. ¿Sobre qué? Sobre el globo de la tierra. Y sus habitantes son como langostas. Extiende como un toldo los cielos y los despliega como tienda que se habita. Estos datos yo ya se los he comentado en otras prédicas y les he dicho datos también con respecto a la extensión del universo, que está siempre en continua expansión, que es lo que dice ahí mismo el profeta Isaías, cuando dice que Dios extiende. Lo dice en tiempo presente, está en un presente continuo. Dice, extiende. Todo el tiempo Dios está extendiendo el universo. El universo se extiende de manera permanente, ¿sí? Eso lo dice la ciencia. La ciencia corrobora esta información científica de la Biblia. Ahora, más claro que globo, imposible, ¿sí? Eso lo dice la versión Castilian. Muy bien. Fíjense ahora lo que dice Job. Job 28:5. Job 28:5 dice, de la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella
en el interior de la tierra, todo se convierte en fuego. Dígame usted cómo un hombre que vivió casi 1500 años antes de Cristo, es decir, un hombre que hace 3500 años atrás, como Job, supo que el núcleo de la tierra es fuego. Sí, bien. Eso está confirmado precisamente por la ciencia moderna, ¿sí? Que el interior de la Tierra está compuesto por un núcleo incandescente de forma permanente. Job, capítulo 26, verso 7, dice, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende, la tierra sobre la nada. Esto también está absolutamente avalado por la ciencia. La Tierra no está sostenida por nada, sino que orbita en el espacio gracias a la gravedad. ¿Te das cuenta? Otro hecho científico, dato duro científico, escrito en la palabra de Dios hace 3500 años. Se dice que el libro de Job es el libro más viejo de la Biblia, que inclusive se escribió antes justamente de los libros de Moisés. ¿Ok? Seguimos ahora con otros datos más científicos. Eclesiastés 1:7 dice, todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. ¿Qué está diciendo este texto? Bueno, lo que está demostrado por la ciencia, que el agua recorre un ciclo continuo entre la Tierra y la atmósfera. Cambia de estado permanentemente el agua, ¿sí? Va cambiando de estado, que también lo dice Amós 9:6. Amós 9:6 dice, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. También está hablando de un ciclo, las aguas en movimiento, desde la tierra a la atmósfera a la tierra y así repitiendo un ciclo. Job 36, otra vez Job. Él atrae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia que derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. Otra vez, está hablando de el ciclo del agua. Que eso, de pronto ustedes dicen, pero pastor, eso se cae maduro, eso nosotros lo sabemos, eso lo aprendimos en la primaria, el ciclo del agua. Sí, claro, pero resulta que la ciencia lo comprobó hace 3 siglos atrás aproximadamente. ¿Me explico? O sea, nosotros los hombres de la actualidad tenemos mucho conocimiento de muchas cosas científicas y nos parecen casi naturales porque las hemos incorporado y naturalizado porque nos dijeron que estaba científicamente comprobado, precisamente, no porque lo decía la Biblia. Entonces, porque nos dijeron, la ciencia descubrió que el agua tiene un ciclo, ¿sí? Que se mueve dentro de ese ciclo. Salmo 135:7 dice, hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Es decir, tal cual como ocurre en la naturaleza y como se comprobó científicamente. Infinitas estrellas en el cielo. Infinitas en el sentido, a modo de hipérbole, digo esto, de infinitas estrellas, ¿no? Jeremías 33:22 dice, yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Quédese con esa frase, las estrellas del cielo y la arena del mar. Esa frase la vamos a recordar un poquito más adelante en relación con Abraham. La variedad de brillo en las estrellas. ¿Cómo un hombre que escribió hace 2000 años atrás podía decir estas palabras? Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo, dice 1 Corintios 15:41. Y eso es lo que la astronomía, precisamente la ciencia de la astronomía, ha descubierto. ¿Ok? Muerte de los cuerpos celestes. Muerte de los cuerpos celestes, otro hecho y dato duro científico. Mateo 24:35, Jesús dijo allí, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cómo que el cielo, la tierra, es decir, los astros del universo pueden acabar, pasar, dejar de existir? ¿Existe tal cosa en el universo? ¿Es real que las estrellas mueren y desaparecen?
Claro que sí. Eso es un hecho muy real, muy real. Todo el tiempo está ocurriendo. Todo el tiempo está ocurriendo. Los astrónomos se asombran de ver la luz de estrellas. Ellos logran ver con la tecnología y los aparatos que tienen hoy en día para medir distintas cosas del universo. Ellos logran ver inclusive la luz de una estrella que dejó de existir hace millones de años, que viajó en el universo e impactó en la lente de los científicos, pero es una luz que había dejado de existir hace millones de años atrás cuando esa estrella murió, cuando se convirtió en una supernova y terminó explotando y deshaciéndose y murió dicha estrella. Entonces lo que el Señor decía, que el cielo puede pasar, que la Tierra, el planeta Tierra puede pasar, que va a pasar de hecho, ¿sí? De hecho va a pasar, va a dejar de existir, pero su palabra se sostendrá eternamente en el tiempo. Entonces lo que Jesús está diciendo es un hecho y un dato duro científico, efectivamente. Ahora escuche esto, este a mí me explota el cerebro este texto, este sí que me fascina el Señor con este texto, de Hebreos 11.3. Otra vez, estamos hablando de un libro que fue escrito en el año 65 después de Cristo, hace casi 2000 años atrás. ¿Y qué dice allí? Por la fe entendemos que el universo entero, fue formado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. El universo entero fue formado por la palabra de Dios. De modo, escucha ahora lo que dice, que lo visible, es decir, lo material, lo que usted puede ver y tocar, lo visible, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de qué? De lo que no se ve. Todo lo material, todo lo visible proviene de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que sostiene hoy la ciencia? Y ha descubierto la ciencia. Ha descubierto que todos, absolutamente todas las cosas materiales están hechas sustancialmente de átomos. Átomos. Y el átomo es la partícula más pequeña que existe. Y luego del átomo podemos hablar de las partículas subatómicas, que es lo que compone el átomo, que serían núcleo, protones y electrones. ¿Me explico? Pero eso es invisible al ojo humano. El ojo humano no puede ver un átomo. Por eso es que cuando se empezó a descubrir todo esto de los átomos, hubieron distintos postulantes científicos que teorizaban sobre cómo era un átomo, porque no se podía llegar a ver para poder estudiarlo y analizarlo al átomo realmente. Pero se descubre finalmente que toda molécula viene de átomos, de suma de átomos, y la suma de átomos es lo que conforman la materia que ustedes ven y son en su cuerpo material. Ustedes tienen un cuerpo atómico. El mundo y el universo entero es atómico, es decir, está hecho de partículas que no se ven. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Díganme ustedes si eso no es maravilloso. Eso es, pero estremecedor, hermanos. Es estremecedor que lo que la ciencia moderna ha llegado a descubrir, que la materia es producto o resultado de la suma molecular, producto como fuente tuvo la suma de átomos, que son las partículas más pequeñas del universo que no se ven. Es decir, la ciencia lo que termina diciendo es, la Biblia tiene razón. Todo lo que la Biblia hasta aquí nos ha mostrado tiene razón. Eso es maravilloso, hermanos. Sencillamente maravilloso. Pero ahora nos vamos a repetir la pregunta del título. Ok, la ciencia
El hombre de ciencia puede entonces analizar, el hombre de ciencia puede entonces ver que la Biblia da datos duros, científicos, ¿sí? Que han sido comprobados científicamente, y entonces el hombre científico, el hombre de ciencia, no puede menos que asombrarse frente a esta información, que es lo que ocurre generalmente cuando hablo con personas que tienen este nivel de, razonamientos, ¿sí? Y les presento estos datos y quedan, pero fulminados muchas veces, no pueden entender, no pueden explicar cómo es que la Biblia, ese libro de cuentos, de mitos y de leyendas de vieja gente, de gente vieja y qué sé yo, ¿cómo es posible que nos den estos datos tan maravillosos? Muy bien, continuemos ahora. La pregunta del título de este mensaje es, ¿qué tan creíble es la palabra de Dios? ¿Es tan creíble? Hemos visto que la ciencia tiene muchísima certeza, muchísima, un alto nivel de certeza, pero la misma ciencia reconoce que a sí misma reconoce sus limitaciones, sus carencias en cuanto a ciertos conocimientos y que por eso quedan algunas teorías obsoletas. La misma ciencia nos lo dice tal cosa. Ahora, la Biblia nos dice cosas que son científicamente, que han sido científicamente comprobadas. Entonces, ¿es tan así como dicen los detractores que la Biblia es un libro lleno de mitos y leyendas y de cuentos de viejas, por no decirlo por no decir de una manera como ellos lo quieren hacer ver? Pues realmente vemos que esos datos duros científicos son imposibles que hayan sido conocidos por personas que vivieron hace más de 2000 años atrás, de 2000 a 3500 años atrás. Es imposible que ellos tuvieran ese conocimiento científico, a no ser que una mente superior, ¿sí? Que una mente superior, es decir, la mente del propio creador, les revelara, les comunicara dichas verdades. De hecho, así es como fue, porque dice la palabra que estos santos hombres de Dios escribieron, hablaron y escribieron la escritura porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios mismo les comunicó estas tremendas verdades. Y yo les estoy mostrando apenas 9, apenas 9. He encontrado cerca de 50 teorías científicas en la Biblia. No nos da el tiempo para verlas a todas. Yo solo demostré algunas que a mí en lo personal me impactan mucho, me impresionan mucho. Bien, ahora entonces para ver si realmente la palabra de Dios es tan firme, es tan permanente, es tan real, es tan absoluta, es tan potente que atraviesa los tiempos, los siglos, los milenios y la eternidad misma, vamos a ver si es tan confiable la palabra de Dios entonces para nosotros los cristianos, permitiéndonos este tupé, este atrevimiento, ¿sí? De analizar la palabra de Dios desde este punto de vista. No creo que Dios se moleste en que nosotros hagamos este análisis, porque no estamos haciendo el análisis desde la duda, sino desde la fe, ¿sí? Pero para aquel hombre que pudiese dudar o no comprender los textos bíblicos como una verdad absoluta, este mensaje le va a venir muy bien para que pueda trabajar sus neuronitas y pueda llegar a entender, no lo digo por favor pues, desde un punto de vista despectivo, cuando digo de neuronitas lo dije cariñosamente, ¿sí? Que pueda hacer trabajar sus neuronas, para que se entienda mejor, pueda hacer trabajar sus neuronas y entender desde el razonamiento lógico, totalmente lógico, que la palabra de Dios es absoluta verdad. Muy bien, vamos a hacer este análisis desde una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Y vamos a ver qué tan fiel es Dios a sus promesas, qué tan real es lo que Dios dice en esta promesa, qué tan cierto y qué tanta verdad tiene lo que Dios expresa en esta promesa. Génesis capítulo 22, versículo 16. Vamos a leer allí en la palabra del Señor. 16 y 17. Dijo, y dijo Dios, habría que agregarle ahí para que se entienda el contexto, Dios mismo dijo. ¿Qué dijo Dios? Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, fue el momento en que Dios lo puso a prueba a Abraham y le pidió que sacrificara a Isaac. Claro, para la mente humana, terrenal, que no entiende nada de estos procesos de fe que vivió este hombre, dice, pero ¿cómo Dios le va a pedir a un hombre que mate a su propio hijo? Pero ese, ¿qué clase de Dios es? Así es como lo ven muchas veces las personas. Pero Dios, que no estaba en su corazón la intención de que él sacrificara a Isaac precisamente, sino que simplemente probó a Abraham, probó su fe, probó si realmente creía la promesa que Dios le había hecho sobre Isaac, porque Dios ya le había prometido a Abraham que sobre Isaac le iba a dar descendencia y una multitud enorme iba a ser. Entonces, esta promesa de una descendencia multitudinaria, Dios se la hace a Abraham en distintos momentos de su vida. Le repite la misma promesa en distintos momentos de su vida. Este es uno de los momentos. El verso 17 dice, de cierto, Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan que hace un rato leímos otro texto acerca de David y los levitas? ¿Cómo iban a ser multiplicados? Como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. A ver, para que alguien pueda decir que la descendencia de un hombre iba a ser semejante, esto es una hipérbole, otra vez, es un estilo literario, es una hipérbole en el sentido de que toma un hecho, un hecho real, para como exagerar lo que está diciendo. Es tan grande lo que va a ser tu descendencia que se parece a la arena del mar, se va a parecer a las estrellas del cielo. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo al comunicarle esto a Abraham. Pero para ver que realmente la arena del mar es semejante a las estrellas del cielo, si miramos de aquí abajo nosotros, en la noche más oscura que pudiese existir, sin luna de ningún tipo, cuando no exista ningún tipo de iluminación artificial a nuestro alrededor, en medio del campo o del desierto, donde se pueden ver las luminarias del cielo de manera resplandeciente, aún así lo que nosotros veríamos con nuestros ojos humanos sería lo que se conoce como un brazo, nada más que un brazo de la Vía Láctea, la galaxia que nosotros habitamos. Un pequeño brazo, que también le llaman puente, porque algunos dicen que ni siquiera es un brazo, sino que es un puente entre un brazo y otro dentro de la galaxia de la Vía Láctea que nosotros habitamos. Entonces, cuando uno mira al cielo, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay un cúmulo de estrellas que pasan por encima nuestro, dependiendo de qué punto de la Tierra estemos, ¿no? Obviamente, pero hay como una especie de acumulación, como si fuese un río de estrellas que pasa sobre nosotros, y después los otros espacios del cielo se ven oscuros, escasas las estrellas, ¿sí? Entonces, claro, cuando le dice, en otra ocasión Dios le dice a Abraham, mira, mira el cielo, cuenta las estrellas. Y Abraham obviamente dice, no las puedo contar, Señor. No las puedo contar, Señor. Son incontables las estrellas, ¿sí? Son incontables. Ok, simplemente en esa ocasión le estaba haciendo ver a Abraham la cantidad de gente que iba a descender de su hijo Isaac, ¿ok? Pero ahora resulta que le dice claramente, así como las estrellas del cielo, todas las estrellas, está incluyendo todo el universo del Señor, así como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea, lo que Dios está diciendo es que si nosotros mirásemos las estrellas del cielo, tendrían que ser semejantes a la arena del mar. Pero resulta que nosotros miramos y vemos como un río de estrellas y no vemos lo que Dios dice en este texto. Entonces, para ver que este texto sea realidad, habría que abstraerse del universo, salir fuera del universo y observar desde afuera a ver si es cierto que se parece la arena del mar al universo entero. Eso obviamente lo puede hacer Dios. Y hoy, a través del conocimiento científico, a través de los avances científicos, a través de la cantidad de análisis matemáticos y de observación que la ciencia puede hacer, se ha llegado a una conclusión que la vamos a observar en este video.
por favor, escuche con atención lo que dice este video. Y vea, en un momento se va a presentar a pantalla completa el universo. Y fíjense cómo se ve a pantalla completa. Atentos porque quiero que os pongáis en esta situación. Un buen día, un amigo alienígena te manda un WhatsApp y te dice que va a venir a visitarte. Acto seguido, te pide tu dirección para poder llegar. ¿Sabrías dársela completa? Es decir, no dudo que sepas la calle, la ciudad y el país en el que vives, pero ¿podrías seguir subiendo? ¿Sabes dónde está la Tierra en el universo? No te preocupes, voy a echarte una mano. La Tierra es el tercer planeta que orbita la estrella Sol. El Sol es una de las miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta es una galaxia de tipo espiral, por lo que, a grandes rasgos, diferenciamos dos zonas. El casco antiguo, el bulbo, donde sobreviven las estrellas más viejas acompañadas de un agujero negro gigantesco, y la parte moderna, el disco, bien cargado de elementos ligeros, el lugar perfecto para la formación de nuevas estrellas. Este es nuestro barrio. En concreto, el Sol se encuentra dentro de uno de los brazos espirales, el llamado brazo local o brazo de Orión. O tal vez no. Los astrofísicos discuten si el brazo de Orión es igual que los otros, o si es una especie de puente que conecta los brazos de Sagitario y Perseo. Sí, descubrir cuál es la forma de tu galaxia viéndolo de perfil es una tarea difícil. Pero sigamos. La Vía Láctea es una de las 3 galaxias más grandes del Grupo Local, un conjunto en el que están Andrómeda, la galaxia del Triángulo, y un montón de galaxias pequeñitas, llamadas galaxias satélite, que orbitan en torno a estas. Podríamos decir que son como pueblecitos, mientras que nosotros vivimos en una de las grandes urbes. Y dentro de unos millones de años estaremos en una aún mayor, pues la Vía Láctea y Andrómeda acabarán fusionándose. Y aún no hemos acabado. El grupo local se encuentra con muchas más galaxias dentro del supercúmulo de Virgo, aunque investigaciones recientes muestran que estamos metidos en una estructura aún mayor, llamada el supercúmulo de Laniakea. Los supercúmulos son concentraciones altas de galaxias, pero a nuestro alrededor las galaxias se organizan de otras maneras mucho más grandes, filamentosas o formando muros y grandes vacíos, uniéndose en una gran red cósmica. En cualquier caso, lo que tienen en común los supercúmulos es que están ligados gravitacionalmente, lo que quiere decir que van de camino a fusionarse. De hecho, toda la Laniakea se dirige a un lugar donde hay muchas galaxias, denominado el Gran Atractor, un apodo engañosamente misterioso. A estas alturas estarás pensando que esta es una tarea inacabable, que siempre vamos a encontrar una estructura mayor en la que estamos metidos, le pondremos un nombre y ampliaremos nuestra dirección. Pues sorpresa, no. Una vez las galaxias se agrupan en esta red, el universo parece igual en todas las direcciones. Observen esa imagen. Esa es lo que supuestamente sería, desde lo que se conoce a través de la ciencia, el universo entero, el cúmulo de galaxias entero. Pongamos a pantalla completa la imagen, por favor. Ahí está. Observen eso. Eso sería mirando desde afuera el universo, mirándolo desde afuera, como si fuésemos Dios mismo, que estamos observando todas las galaxias del universo. Así es como se vería. Terminamos de ver el video y seguimos con el mensaje. Cosmos en las escalas más grandes tiene un aspecto uniforme, con la materia bien repartida. Vamos, que en estos tamaños no hay ninguna manera de diferenciar estadísticamente una parte del universo de otra, lo que nos prohíbe ponerle una dirección. En resumen, nuestra dirección es Tierra, Sistema Solar, Brazo de Orión, Vía Láctea, Grupo Local, Supercúmulo de Virgo, Supercúmulo de Laniakea. Código postal... bueno, da igual. La cosa es que esta propiedad, que el universo a gran escala se vea igual en todas partes, es decir, que sea homogéneo e isótropo, es una bendición para los físicos, pues solo existe una familia de universos teóricos que cumple esto. Los universos de Friedmann-Lemaitre, Robertson Walker. Ok. Tremendo, ¿no? Eso que acabamos de ver. Bien, vamos a poner en pantalla ahora esta placa completa, por favor, también. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Ahí está la imagen que vimos recién. Como las estrellas del cielo. Y el razonamiento intelectual nos llevó a pensar que si Dios dijo que iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, tenía que ser algo semejante una cosa con la otra.
cosa que nosotros desde nuestra posición terrestre no podemos ver porque apenas vemos unas cuantas estrellas, nada más, y de nuestra única galaxia. Ahora fíjense la arena del mar. Una foto de la arena del mar y una foto del universo visto desde afuera, como si Dios mismo lo estuviera observando. ¿Se parece o no se parece? Fíjense qué cosa más extraordinaria, hermanos. Acá no hay ninguna manipulación de nada, ¿eh? Esto es la imagen misma que la busqué, la googleé, la corté y la pegué aquí. Nada más. No hice nada más que eso. Esto no está para nada manipulado con nada. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham que la descendencia de él sería semejante a las estrellas, como la arena del mar, poniendo en igualdad de condiciones y de parecidos estructuralmente a estas dos cosas, Dios estaba realmente hablando del conocimiento del universo desde afuera del universo. Desde afuera del universo. Es una cosa pero extraordinaria lo que estamos viendo. Ahora, ¿quiénes descendieron de Abraham? Por la línea de Isaac descendieron el pueblo judío y por la línea de la fe descendimos nosotros los creyentes en Cristo. Nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver ahora una reunión de judíos, esto es judíos ortodoxos apenas, una pequeña reunión de judíos ortodoxos, la pueden ver en esa imagen, que es una protesta de judíos ortodoxos en Israel, en la calle, ustedes pueden ver ahí, cómo se parece tanto a la imagen de arriba. Y ahora vamos a ver una cruzada evangelística en África, una reunión cristiana en África que era tan multitudinaria que se tuvo que hacer en un campo abierto como es esto. Miren si no se parece una cosa a la otra. O sea, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham, ¿lo cumplió Dios o no lo cumplió? Por supuesto que sí. Dios lo cumplió. Su promesa incluyó conocimiento del universo a gran escala, viéndolo desde afuera, como les explicaba recién, para poder compararlo con la arena de la playa. O sea, Dios miró las estrellas y Dios miró la arena de la playa. Dios estaba presente en lo micro y Dios estaba presente en lo macro. Hermanos queridos, eso es maravilloso. ¿Hay alguna cosa más pequeña que la arena del mar? En algunos casos parece hasta harina. Pequeño, parece polvo, ¿sí? Y resulta que el Señor estaba allí en la arena del mar, en lo micro de la arena del mar y en lo macro del universo completo, y Él vio que se parecía la arena del mar a las estrellas del cielo. Y por eso le pudo decir a Abraham, así será tu descendencia. Es decir, la promesa incluye conocimiento del universo a gran escala desde una vista externa, ¿sí? Para poder justamente hacer esta comparativa. Y esto fue dicho en una época de escaso conocimiento astronómico. Estamos hablando de que Abraham fue un hombre que existió 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace 4000 años atrás. Hermanos, esto es realmente una dinamita. Esto es muy potente. El hombre de ciencia que razona estas cosas no tiene más alternativa que quedarse atónito, perplejo ante el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿se termina ahí el poder de Dios de haber hecho esta promesa, haber sido fiel en la promesa, haber cumplido esa promesa y haber dicho cosas que ningún hombre puede comprobar hasta el día de hoy? No se podía comprobar semejante cosa. Bien, ¿se terminó ahí la cosa? No. Para que Abraham fuera papá a los 100 años, como fue papá de Isaac, su esposa de 90 años, estéril, tuvo que quedar embarazada. Dice la palabra en el libro de Romanos que cuando Abraham se miraba su cuerpo casi muerto ya, anciano, todo arrugadito, todo que ya no daba para más, ya su cuerpito, dice que él
no se debilitó en creer la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios por lo que Dios había prometido. O sea, claro, es lógico. Él miraba la circunstancia humana, veía su cuerpo que ya estaba casi seco y decía, qué voy a engendrar yo? Y mucho menos voy a engendrar en una mujer de 90 años que encima es estéril. O sea, olvidémonos de eso. Es un cuento. Es una leyenda, pongan el nombre que quieran, es un mito, una cosa, ok, pero resulta que los descendientes de Abraham están históricamente comprobados quiénes son. El personaje Abraham es un personaje histórico. No hay ninguna leyenda en eso. ¿Me explico? Entonces, el texto dice en Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Fíjense cómo lo repite esto de distinta manera. Como lo había dicho, como lo había hablado. Es decir, su palabra lo había expresado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Así es como fue llamado. Y el verso 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años, de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esto es una risa. Por eso le llamaron a su hijo Isaac, que significa, traducido, risa. Dios me hizo reír. ¿Cómo es posible esto? No. Esto no tiene parangón, esto no tiene punto de comparación con nada. Siendo de 90 años yo y siendo estéril de toda la vida, con un viejito de 100 engendramos un hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, Dios lo prometió, Dios intervino en ese escenario de todas las imposibilidades posibles. Y Dios hizo posible lo imposible. Dios hizo el milagro y le dio gozo a este matrimonio, le dio ese hijo que ellos toda su vida habían anhelado y ahora en su vejez tuvieron hijo, descendencia y prole. Y lo que Dios había dicho, que serían multitudinarias, su descendencia se cumplió. Entonces, ahora, ante este análisis, toma sentido lo que dice Mateo 24:35, cuando Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? ¿Hay acaso algo más firme que mi palabra? ¿Hay algo que pueda permanecer en el tiempo, atravesar los milenios y la misma eternidad que mi palabra? ¿Hay algo tan inconmovible cual roca que mi palabra? ¿Hay algo que sea tan trascendente, tan potente que mi palabra? Si aún lo que para el hombre es la verdad más cercana a la verdad, que es la verdad científica, puede quedar en el pasado como una verdad obsoleta. Pero en el Señor, su palabra es verdad, que se sostiene en el tiempo. Y no se sostiene en el tiempo solamente, sino que el tiempo se sostiene en ella, en la palabra. Eso es, ya, vamos a entrar al final del mensaje y escuche esto con atención, por favor. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿de qué está hablando? De lo que Dios habló, es decir, de su palabra. En estos postreros días nos ha hablado, otra vez, está hablando de su palabra, por medio del Hijo o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese universo que estábamos recién analizando, ese universo vasto, increíblemente grande, inimaginablemente grande, ese universo fue creado por medio del Hijo y para el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que sustenta
lo que sostiene al universo en su lugar, la palabra de su poder. La palabra de su poder es lo que sustenta, sostiene, afirma el universo. Está hablando del universo. Ese cúmulo casi infinito de estrellas, de galaxias, de racimos de galaxias, de cúmulos de galaxias que son infinitamente grandes, por decirlo de manera exagerada, ¿sí? Porque son millones de años luz para poder viajar de un brazo al otro brazo de una galaxia como la nuestra. Millones de años luz. Y en este universo calculado hasta ahora hay 150.000 millones de galaxias. Hermano, esto es una cosa, pero que es impresionante. Más de 150.000 millones de galaxias, que cada una de ellas para atravesarla tienes que viajar millones de años luz. Es una cosa, pero descomunal. Y fuera de eso está Dios. Y dentro de eso está Dios. Y en lo microscópico de los granos de la arena de la playa del mar está Dios. ¿Te das cuenta de la grandeza de tu Dios, de tu Padre? Esto es lo que yo quisiera que ustedes comiencen ahora a imaginar de alguna manera, como puedan. Imaginen, por favor, la grandeza de vuestro Padre Celestial, la grandeza de vuestro Dios. El inconmensurable poder de Dios que creó todo esto tan maravilloso. Ese Dios tan terrible, terrible, ese Dios te ama como nadie te amó ni te amará jamás. Y ese Dios te tomó por hija y por hijo. Ese Dios tan grande, tan glorioso, tan omnisciente, omnipotente, omnipresente, ese Dios tan increíblemente que está más allá de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento, ese Dios es tu papá. Y tú haciéndote problemitas por cosas, ahogándote en un medio vaso de agua a veces. Olvidándote de Dios y pensando en tus estrategias. A ver, ¿cómo hago yo para solucionar este problema que tengo? ¿Cómo hago yo para y a quién le pido? ¿Y a qué cómo hago? ¿Y de dónde saco recursos? ¿Y dónde? ¿Qué pasa si pruebas con Dios mejor? ¿Qué te parece si mejor pruebas con Él? ¿Qué te parece si te arrodillas, te humillas ante ese Dios grandioso, maravilloso, que es tu papá? Lo abrazas en oración, lo amas en oración, lo adoras en oración. Y le cuentas lo que te sucede. ¿No es eso lo que la Biblia dice? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ah, no, pero nosotros queremos andar con la ansiedad a cuesta de nosotros. No, a mí la ansiedad no me la saca nadie, ¿eh? No, yo me hago responsable de mi ansiedad. Qué necio que somos a veces, hermanos. Qué incrédulos que somos muchas veces. Comprueba quién es tu papá. Compruébalo en hechos reales. En hechos reales, compruébalo. Deja la ansiedad de lado. Deja el afán de lado. Deja el estrés de lado. Deja todo eso que te mata de lado. Deja las emociones tóxicas de lado. Deja de enroscarte con cosas que no tienen ningún valor para una vida espiritual rica, abundante, eterna. Deja de enroscarte en las cosas de la tierra. Saca los ojos de esta tierra y pon los ojos en el cielo. Y vas a ver los resultados de poner tu fe en un Dios tan grandioso y tan maravilloso. ¿Y saben qué más dice la palabra en Hebreos acerca de Abraham? Cuando Dios le promete a Abraham, recuerdan que cuando leímos recién ahí en Génesis decía, lo juro por mí mismo, dice Dios, juro por mí mismo. Y en Hebreos dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que él, interpuso juramento a Abraham diciéndole, Abraham,
yo te juro que te voy a bendecir, te lo juro por mí, Abraham, que te voy a bendecir y que te voy a multiplicar y toda tu descendencia será bendita en tu simiente. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Alguien que me pueda apuntar, por favor, si conoce a alguno que se llame descendencia de Abraham aquí. Apunte a alguien si lo está viendo, por favor. Ok. Muy bien, muy bien. Acá está el descendiente de Abraham, a quien Dios le interpuso juramento y no pudiendo jurar por uno mayor que él, dijo, mira, te juro a ti, Abraham, y a toda tu descendencia que te voy a bendecir. Es como que Dios dice, mira, te guste o no te guste, te voy a bendecir, Abraham. Te guste o no te guste. Así que entendelo de una vez por todas, comprendé de una vez por todas quién es tu Dios, quién es tu Padre Celestial, quién es el que te está jurando. Te lo juro por mí, porque no hay otro mayor que yo para poder jurar. Él no podía decir te lo juro por Dios, si él era Dios. ¿Sí? Cuando el hombre quiere jurar por algo grandísimo, jura por Dios. Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Te voy a bendecir, Abraham, y te voy a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Lo hizo o no lo hizo Dios? Nosotros ahora, mirando hacia atrás, 4000 años desde esa promesa hasta hoy, ¿cumplió Dios o no cumplió esa promesa? Por supuesto que sí. Y si cumplió esa, ¿no cumplirá las casi 35.000 promesas que hay en toda la Biblia dispuesta para nosotros sus hijos? ¿Lo cumplirá o no lo cumplirá? ¿Qué dices tú? ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano el que dice amén. Dios cumplirá las promesas que me ha hecho. Levante la mano el que lo cree. Levante la mano el que lo cree. No estoy viendo todas las manos levantadas, por favor. Si con este mensaje no despertó tu fe, Dios mío, Dios tenga misericordia de tu vida si no te despertó la fe con este mensaje. Amén. Todas las manos arriba, creyendo que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa, su palabra permanece para siempre, esta tierra va a desaparecer debajo de nuestros pies, pero la palabra de Dios se va a mantener firme en el tiempo. ¡Wow! Aquí podría quedar el mensaje, hermanos. Y dejo la otra parte para el sábado que viene. ¿Qué les parece? ¿O lo termino? A ver, ¿qué hora es? ¡Wow! Se va la hora, ¿eh? Todavía me quedan unas cuantas placas. Lo voy a predicar el sábado que viene. Les voy a tener piedad hoy. ¿Lo predicamos el sábado que viene? ¿Lo que falta? ¿Amén? Muy bien. Ahí vamos a compartir otra parte riquísima también del mensaje. Y está bueno que le demos tiempo, porque también debemos reflexionar sobre muchas cosas que vamos a ver en la próxima parte de este mensaje. Pero hoy, amados, yo quiero que ustedes queden amando al Señor después de esto que han escuchado. Amen al Señor. Amen al Señor sobre todas las cosas. Ámenlo. Nosotros no éramos dignos de ser amados por Él. Y Él nos amó a nosotros, no teniendo en cuenta la inmundicia que nosotros éramos. No tuvo en cuenta nuestros pecados. Dice, en eso se muestra el amor de Dios, dice la palabra allí en el libro de Romanos. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense el amor del Padre, el amor del Hijo, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él dio su vida por ti y por mí. Ese Dios glorioso. Por eso, amados, cuando a veces hay personas que me dicen con una cierta inquietud y estrés y afán y sufriendo la situación porque el presidente que tenemos y las políticas que nos están perjudicando, hermano, despierta y te alumbrará Cristo. Las leyes de esta tierra y los presidentes de este mundo no pueden contra la promesa de Dios de que te va a bendecir. Yo no sé cómo lo hará Dios allí donde tú estás, pero que te va a bendecir, te va a bendecir. Lo prometió por Él mismo lo prometió y Dios es fiel, verdadero. Él es permanente en su promesa, permanece para siempre. ¿Qué me importa la clase de presidente que tenemos que se lo fume el mundo?
El mundo que lo vota y el que no lo vota lamentablemente se lo tiene que fumar. Pero yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo un rey que me metió en su reino y que tiene leyes y estatutos y tiene una ordenanza para mi vida y tiene un diseño para mi vida y tiene propósito para mi vida. Mi vida no es como dicen los filósofos, que la vida no tiene sentido, que el propósito de la vida no existe porque la vida no tiene sentido, dicen los filósofos. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Nuestra vida tiene sentido basado en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y si Dios sostiene el universo entero con su palabra, ¿no podrás sostener tu pequeño universo? ¿Tu pequeño universo? ¿Tu pequeña familia? ¿Tu pequeña economía? ¿Tus pequeñas cosas que tienes? ¿No podrá sostener Dios ese pequeño universo si es capaz de sostener este vastísimo universo? ¿Te das cuenta que si lo llevamos al campo de la lógica, no es lógico ser incrédulo? No es lógico no tener confianza en nuestro Dios. No es lógico que no le rindas al Señor la adoración que se merece, la gloria que se merece, porque estás pasando por un pequeño problema. Ay, es que yo le pido a Dios que me saque de esta circunstancia. Y Dios no la saca. Claro que no la va a sacar. Porque Dios va a usar la circunstancia para que tú crezcas. Dios usa las circunstancias de nuestra vida para llevarnos a un crecimiento, a un desarrollo de Cristo. El Cristo interno crece cuando las circunstancias críticas de la vida se presentan, como le pasó a Abraham. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que lo iba a multiplicar y bendecir de una manera extraordinaria, ¿cuándo se lo hizo? Después de pasar una terrible prueba, una circunstancia que era la muerte para él. Tenía que sacrificar a su hijo Isaac en un altar de piedra. Imagínense estar en ese momento. ¿Y qué le dijo Dios? Por cuanto no me negaste a tu hijo, yo te bendeciré y te multiplicaré. Y a ti Dios te pide algo y tú, ay no, es que capaz que para mañana no tengo y que... Qué cortitos que somos, amados. Qué cortitos que somos. Qué cortitos que somos. Confía en tu Padre, que sabe de las cosas que tenéis necesidad, dice la Escritura. Deja el afán de lado. Deja de confiar en tus fuerzas, en tus recursos, en tu inteligencia, en tu estrategia solamente. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Busca la sabiduría de Dios. Y Dios te hará un ser extraordinario, con un espíritu superior, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Caleb, como lo hizo con Daniel y sus amigos, como lo hizo con David. Dios te hará un hombre y una mujer con un espíritu superior. Créelo, camina en esta palabra, camina en fe en esta palabra y compruébalo por ti mismo. Vive a diario tu confianza en Dios. Y en cada prueba, en cada momento difícil, en cada momento oscuro, en cada momento de aflicción, dale gracias. Dale gracias porque esa circunstancia te ayudará a bien. Ahora, si tú no das gracia, si tú te quejas, lo único que estás haciendo es alargando el tiempo de ese proceso. Alargando ese desierto. No lo alargues más. Madura en la fe. Aprende a dar gracia en todo tiempo y en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios. Así lo dice Él en su palabra. Aprende a dar gracias en todo tiempo y en toda circunstancia. Un día todo tendrá sentido. Un día todo lo que no entiendes hoy tendrá sentido. Llegará el día en que sabremos todas las cosas, dice la palabra de Dios. Hoy quizás no lo entiendes. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes me escuchan decir cosas y hacer cosas que ustedes no entienden ahora. No se preocupen, ahora no lo entienden, pero llegará el día en que lo entenderán.
Amén. De eso se trata la confianza en Él. De eso se trata la fe genuina. Nada, que nada te quite la paz. Que nada te quite la paz. Sigue confiando en Dios y Él no te va a defraudar. Yo te puedo defraudar una y mil veces. Lo he dicho siempre. El hombre es falible. Maldito el varón que confía en el hombre. Yo puedo fallarte una y mil veces. No porque tenga ni siquiera la intención de fallarte, porque hasta fallamos cuando no queremos fallar. Fíjense lo falible que somos los seres humanos. Fallamos hasta cuando no queremos fallar. Pero Dios nunca te fallará. Nunca te abandonará. Nunca se olvidará de ti. Padre o madre nos pueden dejar, dice la palabra, pero Dios nunca, jamás nos dejará. Dios no es un padre abandónico. No te olvides de esto. Muchos de nosotros nos criamos con la figura de padres abandónicos, padres violentos, padres maltratadores, padres que no tenían idea de cómo funcionar en su rol como padres. Dios, nuestro Padre, no es así. Él no es así. Él no es un padre abandónico. Él es un padre que está contigo 24/7, 365 días del año. Todo el tiempo está allí, dispuesto y disponible para tener íntima comunión contigo. Amén. 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 Creámosle y veremos su gloria. Aleluya. Le voy a pedir a Loli, por favor, que esté dando gracias por esta palabra y que lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón para orar, por favor, Loli, siéntete en libertad de poder presentar delante del Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gloria y honra y alabanza, Señor. Y te damos gracias, Señor mío, por esta palabra, Señor mío, que tú has puesto, Señor, en el pastor, Padre. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nos hace libres, Padre. Gracias porque esta palabra, Señor mío, nos va a libertar, Señor mío. Nos va a alimentar, Padre, nos va a cuidar, Padre. Gracias, Señor, por tu siervo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están hoy congregados, Señor. También te pido, Señor mío, por los que no se han podido congregar. Señor, gracias, Señor mío, por la paciencia que tienes con nosotros. Señor, por ese amor, Señor mío, incondicional, Señor, que tú tienes día tras día, Señor. Gracias, Señor mío, porque tú nos alimentas y tú nos sustentas, Señor mío, con tu palabra, que es viva y eficaz, Señor mío. Gracias te da mi alma, Señor, por tu palabra, Señor mío. Gracias, Señor, por cada corazón, Señor, que hay aquí, Señor mío. Te ruego, Señor mío, que esta palabra, Señor mío, rompa cadenas, Señor, rompa yugos, Señor mío, quite vendas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor mío. Señor, que podamos ser libertados, Señor mío. Señor, que esta palabra, Señor mío, de fruto, Padre Santo, ese fruto, Señor, que es agradable, Señor, delante de tu presencia, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, que esta palabra, Señor mío, podamos, Señor mío, ponerla en práctica, Padre Santo. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias por tu sierva, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en ellos y en nosotros, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor mío. Gracias, Señor, porque los miembros, Señor mío, aumentan, Señor. Y es porque tú, Señor mío, estás en nosotros, Señor mío. Tú estás, Señor mío, alimentando las vidas, Señor, y estás dando ese crecimiento, Padre Santo. Gracias te da mi vida, Señor mío. Te doy miles de gracias porque sin ser digna de nada, Señor mío, tú tienes misericordia, Señor mío. Gracias te da mi vida, Señor. Todo te lo dejo en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.